agradecer al Señor por este tiempo tan maravilloso de alabanza, Qué grupo nos guía a adorar al Señor y damos gracias a Dios, ¿sí? Y qué lindo. Sabrina me comentaba, justamente hablando de los niños, que existe la posibilidad de unos 5 niños de la hora feliz que puedan ir. Así que miren ustedes qué hermoso. Sabemos que monetariamente para ellos es complicado, pero sé que vamos a seguir logrando grandes cosas porque se merece nuestros niños vivir una experiencia fuerte en el Señor en todo sentido, con compañerismo, con palabra de Dios, con juego. Así que damos gracias a Dios. Muy bien, hoy terminamos lo que es el mes de la Biblia, ¿sí? Vamos a continuar todo el mes de octubre y de noviembre. Vamos a estar trabajando sobre la familia, pero hoy queríamos terminar un poquito acerca de este tema tan profundo, de tanto gozo, acerca de la palabra de Dios. Y yo quiero que empecemos mirando Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde el Señor está diciendo: bienaventurados el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está, ¿cómo? Cerca, dice, ¿sí? El tiempo, o sea, una palabra de Dios que es vigente hoy, ¿sí? Y hay 3 elementos muy clave. Dice: bienaventurado el que lee, ¿sí? La palabra de Dios es para leerla, ¿está bien? Pero también dice: los que oyen las escritas, los que oyen las palabras de esta profecía. Pero a la vez nos compromete, dice: y guardan las cosas en ellas escritas, porque aclara, el tiempo está cerca. Entonces, en base a esto, nos tenemos que preguntar en esta mañana: ¿qué es la Biblia? ¿Es un libro? ¿Es para tenerlo? ¿Es para ponerlo debajo de la almohada como para que de esa manera duerma tranquilo? ¿Es para ponerlo en la mesa, en el medio, ahí abierta, Salmo 91? ¿O es mucho más que esto? ¿Qué es la Biblia? Cuando nos metemos, podemos descubrir que la Biblia es específicamente, ¿qué cosa? Palabra de Dios. ¿Amén? ¿Están seguros? Palabra de Dios, desde principio a fin, palabra de Dios. Y en ella podemos encontrar toda la historia de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Le dio propósito de vida, sopló en él aliento de vida. No somos una casualidad del destino, no hemos nacido por una reacción explosiva. Somos cada uno de nosotros, aún hoy, creación de Dios. Y cuando uno ve que está llena de profecías, que algunas ya se cumplieron, pero otras están vigentes, se van a cumplir. Porque dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero a la vez nos damos cuenta que el Señor, dentro de ese marco de profecías, también nos indica el final de todas las cosas. No nos dice la fecha ni la hora.
No, ya estaríamos viendo una tragedia, ¿no? Me faltan 2 horas y 15 minutos y sería terrible eso. Pero sí nos marca acontecimientos que se están dando que nos dicen acerca del final. A mí me llamaba la atención un artículo que salió en un diario en estos días, que habían hecho se me escapó la palabra, pero es inteligencia artificial, tremendas computadoras que trataban de preguntarle, ¿cuándo es el fin? ¿Cómo será? Y producía algunas imágenes como una tremenda guerra más que la Segunda Guerra Mundial. Otra imagen es una explosión nuclear arrasando con todo. Y no me acuerdo bien la tercera, ¿cuál era? No te acordás, ¿no? No. Pero y yo le decía a mi esposa, bueno, ¿es algo extraño a lo que la Biblia dice? No sé cómo va a ser realmente, pero si usted lee, la palabra de Dios nos está marcando punto por punto que todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todas las preocupaciones, la forma de estar a veces hasta angustiado, va a pasar. Por eso el tiempo está cerca para desarrollar nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios y darnos cuenta que la eternidad es el factor principal de nuestra existencia. No es, bueno, vamos a ver, ¿viste? ¿Conoce esa frase usted? ¿Muerte el perro? ¿Sí? La conocemos y a veces lo aplicamos y sí, mira en cualquier momento y se acabó todo. No se acabó todo. Para los hijos de Dios es como que Dios le abre la puerta hacia la eternidad con Él. Qué tremenda y qué hermosa verdad. Ahora, sí me gustaba que podamos tener conciencia y conocimiento. 40 hombres durante más de 1500 años escribiendo la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. De esa manera hoy la tenemos, de esa manera tenemos la libertad de lo que es Dios. O sea, Dios revelándose a sí mismo, su proceder, su persona, revelándose de una manera que cuando vemos que el Antiguo Testamento nos habla, les leo Éxodo 19, 3 al 6, dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, desde un principio Dios escogió un pueblo para Él. Tenía el propósito de llevarlo a ser una nación santa, para que diera a conocer al mundo entero quién es Dios. Y uno puede ver el desarrollo de toda la Biblia dando a conocer esto, pero en toda la primera parte, descubrimos esto. En la segunda parte, el énfasis es el Señor Jesucristo viniendo a esta tierra y dando a conocer el reino de los cielos. Amén. Pero no solamente eso, sino formando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, lo que hoy conocemos como la iglesia. Por eso es tan importante que usted y yo pertenezcamos a la iglesia de Jesucristo.
la sangre derramada en la cruz no fue un acto de víctima. Tuvo el acontecimiento más extraordinario. ¿Cuál? Mi pecado y el tuyo fueron perdonados a través de la sangre de Jesús. Tremendo eso. Cuando Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no lo hago. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, quiero que al menos podamos tener 3 puntos claves en esta mañana en cuanto a la palabra de Dios. Y vamos a leer, vamos a recorrer un poco el libro de Jeremías, tan solo en el capítulo 36 y 37, porque quiero que nos fijemos que podemos ser aquellos que escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Pero podemos ser oidores pasivos, ¿sí? O podemos ser aquellos que escuchan la palabra de Dios y estar como espantados, con susto, ¿cómo diríamos? Perturbados. O podemos llegar a ser aquellos que escuchan la palabra de Dios y son oidores destructores, que destruyen la palabra del Señor. Vamos a mirar primero Jeremías capítulo 36, versículo 1 y 3. Vamos a ir sacando para no leer todo el pasaje, para ver un poquitito a qué me refiero con esto de que podemos escuchar la palabra de Dios y ser pasivos frente a la palabra de Dios. Dice, versículo 1 de Jeremías 36. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarle, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerla y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba viviendo una situación muy crítica. La idolatría, la corrupción, el desmoronamiento de la justicia había llegado a un clima tremendo. En especial, el pueblo en sí, en general, había abandonado los principios y los mandamientos que Dios había dado a su palabra. El rey, en esa crisis, dijo, bueno, vamos a hacer ayuno, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Y dice que vino palabra de Dios a Jeremías. Y vieron cuando dice, toma un rollo del libro, escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. Quizás, dice versículo 3, oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Ahora, no es que Dios se levantó una mañana de mal humor porque le cayó mal la pizza y dijo, bueno, ahora van a ver estos. No, es que año tras año el pueblo de Israel estaba haciendo cualquier cosa menos lo que Dios quería, menos lo que Dios había establecido en su palabra. Ahora, frente a todo esto, que podemos imaginarnos un momento muy crítico, ¿no es cierto? Nosotros cuando el sábado, los primeros sábados de cada mes, oramos y ayunamos, estamos buscando al Señor. Es un momento muy especial, concentrándonos
en la persona del Señor. No importa si usted está en su casa o nos juntamos aquí tipo 10 de la mañana y tenemos un momento de compartir la breve devocional, pero orar por cosas muy específicas. Esto es algo que el diablo teme, porque no quiere que la iglesia se una en oración y ayuno. Y hay palabra que viene de parte de Dios y nos hace vibrar, ¿no? Se introduce en nuestra mente, hay inquietud en nuestro corazón. Pero fíjense, el pueblo de Dios, ¿qué hizo frente a esta palabra? Dice Jeremías capítulo 37, versículo 1 y 2. Sedequías, hijo de Josías, subió al trono de Judá después de Joaquín, hijo de Joacim. Fue nombrado rey por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, ni Sedequías, ni sus ayudantes, ni la gente que quedó en la tierra de Judá hicieron caso a lo que el Señor decía a través de Jeremías. En una palabra, ¿conoce usted esa expresión? Le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? O la expresión que decimos, no me interesa. Esto es ser uno que escucha y es pasivo. Escuchó lo que es palabra de Dios, la leyó lo que es palabra de Dios. Alguien le transmitió una palabra que venía de Dios y la persona, o nosotros, como el pueblo de Israel, nadie hizo caso. La dejamos de lado. Ahora, nosotros en este tiempo final, ¿no les parece que tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios? Es cierto, uno puede encender el televisor o meterse por YouTube o otros y escuchar o ver predicadores, apóstoles, pastores, evangelistas, y le encanta porque, ¿cómo diríamos? Nos hablan acerca de lo que nosotros queremos escuchar. Va a haber una prosperidad preciosa, va usted, se compra una Biblia, junto con esa Biblia va un regalo a San Martín de los Andes. Entonces todo es tan espectacular, que nos gusta. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, la paga del pecado es muerte. Cuando la Biblia dice, Dios no tendrá por inocente al malvado. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo, mejor es estar en los atrios, o sea, en el templo con los hermanos, que fuera de ellos. O sea, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo reaccionamos? En Mateo capítulo 13 hay una parábola, versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oído, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea,
el Señor Jesús está hablando de su palabra, ¿sí? Por eso es tan importante que mi tierra, mi vida, mi manera de pensar, mi corazón esté abierto como esa tierra fértil. ¿Quién está trabajando en su vida para quitar los espinos y las malezas para que la palabra de Dios no caiga en el camino? ¿Quién tiene que trabajar en eso? Yo tengo que trabajar. Uno puede decir, sí, bueno, pero mi esposa no me dijo nada. No, pero no. ¿Cómo diríamos hoy? No tengo tiempo. Estoy cansado. Uno dice, perdón la expresión, pero estoy reventado. No quiero saber. No me entra nada. Me está por explotar la cabeza. Pero Dios quiere que nosotros trabajemos en esto. ¿Cuánto tiempo le puede llevar leer alguna parte de la Biblia por día? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Puede ser eso? ¿Sí? ¿Se anima a no ser aquel que fue pasivo? Sí lo conoce, sí sabe que es bueno, sí, que no se convierta en esto de decir, bueno, el lunes empiezo la dieta, se me viene el verano y la verdad que la bermuda como que me ahoga, que la malla no me entra, que no sé qué medida usar, que no se prometa algo que no va a cumplir, pero póngase firme, no sea pasivo. Hermanos, somos llamados a tener fundamentos en la palabra del Señor. Lo segundo que quería ver es aquellos que escuchan y se asustan. ¿Quién leyó alguna vez Apocalipsis y comenzó como a asustarse, ¿no? ¿Cómo diríamos? Dragones, monstruos, la muerte en forma de persona. ¿Qué es esto, no? Bueno, dice Jeremías capítulo 36, versículo 13 al 17, y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanaías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léenos a nosotros. Y se los leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió. ¿Cómo se volvió al compañero? Yo creo que hasta le temblaba la barba, ¿no? Dice, espantado. Dice, espantado a su compañero. Y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías estas palabras. ¿Saben lo que es perturbado o espantado? Es como que estoy molesto, estoy confundido. Me embargó un miedo tremendo. Eso es lo que está tratando de decir este pasaje. Ahora, ¿por qué razón? Lo que pasaba es que de pronto la profecía hablaba de la separación del pueblo y consecuencia de esa separación, el desastre se venía. O sea, estaba diciendo, desde Babilonia va a venir un ejército que va a tomar a Israel y después a Judá y los va a llevar cautivos, va a destruir todo, va a demoler el templo. Cuando escucharon todo eso, les entró miedo. Yo no sé si nos damos cuenta de que alejarnos del Señor significa muerte.
Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte, separación eterna del Señor. En otras palabras, nuestra eternidad en el infierno. No hay alternativa, no es que vos decís, bueno, pero en el fondo fue bueno. ¿Vieron cuando uno va a un velatorio y dice, sí, no, pero este muchacho en el fondo era bueno? Como aquel que mató a su esposa y a su suegra y fue al fondo y acarició el perro, ¿no? En el fondo era bueno. Bueno, en este caso, lo que está tratando de decir es que al escuchar la palabra de Dios se sintieron asustados. Y este temor que los embargó les llevó a pensar, bueno, vamos a ir al rey, vamos a compartirle esto al rey. Hoy hay dolor en mi corazón y yo creo que en mayoría también. Las autoridades no quieren saber absolutamente nada de Dios. Lo único que tienen en mente acá, a través de tantos años que uno puede ver, las autoridades tienen en mente el favor del pueblo, los votos que pueden sumarse, los acomodos que se pueden llegar a tener. Uno ve cosas buenas, es cierto que hay cosas buenas y positivas, pero es tremendo el desastre que se está llevando adelante con la vida espiritual de las personas, manejadas, como decía Mabel y también Gaby. Hay preocupación en nosotros como iglesia, como pastores, sobre la niñez. ¿Por qué? Porque es tremendo la influencia que se quiere tratar de llevar desde ellos. Me leía Mabel de un caso en que de pronto quería tener un tipo de sexo y pasó el tiempo y como era profesor de una escuela apareció con otro sentido, de otro sexo, y lo charló con los profesores y ellos dice, te vamos a ayudar, y ellos prepararon a la clase. Entonces los niños, cuando recibieron al profesor, contento, dice, le escribían corazoncitos y no me acuerdo qué otra cosa, carteles, y uno dice, ¿cómo es que los niños llegaron a eso? Han estado trabajando mucho tiempo, están trabajando mucho tiempo. Por eso es que nos asusta ver desde aquí en más la generación que se viene, si no estamos preparando al menos lo que Dios puso a nuestro alcance, sean hijos, sean sobrinos, sean nietos, los vecinos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de compartir lo que Dios dice en su palabra. Nos asusta quedarnos solamente con nosotros la palabra de Dios. Nos asusta, porque también nos hacemos cómplice del enemigo. Nos asusta pensar que las autoridades no tomen en cuenta lo que significan los principios y mandamientos de Dios. Pero no nos quedamos de la vereda de enfrente. Queremos de veras ser parte activa cuando oramos, cuando ayunamos, cuando compartimos en los grupos pequeños, en la hora feliz, en el fútbol, en el trabajo, cuando compartimos la vida de Jesús. No solamente tenemos temor y nos callamos, no, no diga nada, porque si te llegan a identificar, que me identifiquen, qué lindo, el privilegio de decir, este es un hijo de Dios. Amén. Lo tercero, ¿por qué los oidores destructivos? Vamos a ver un pasaje ahí en Jeremías 36, versículo 20 al 23. Dice, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, y habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oído del rey todas estas palabras.
Y envió el rey Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el 9º mes, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de arriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Tenía toda la autoridad de frenar lo que Dios estaba diciendo que iba a hacer al pueblo. ¿Sí? ¿Y qué hizo con lo que recibió de Dios? Sacó el cuchillo, en otra versión dice, agarró un cortapluma y lo comenzó a destruir. No solamente eso, sino que aún lo tiró al fuego. Ahora, ¿puedo yo ser alguien que escucha y convertirme en un destructor de la palabra? ¿Saben que sí? Yo decía, ¿cómo, pastor? Miren, de 1000 maneras. Si usted solamente la escucha y la guarda para decir que tiene una Biblia, ¿qué está haciendo con la palabra de Dios? La está destruyendo. Aún, si usted tiene la Biblia y dice que la conoce y comparte lo que es la iglesia, pero vive totalmente distinto a los principios de lo que dice la palabra, es como que decir, bueno, lo estoy cortando y la estoy tirando, no me sirve. Por eso es que necesito que la palabra de Dios, que los principios de Dios, que los mandamientos de Dios se hagan carne, se incorporen en mis entrañas mismas y sienta el impacto que el Espíritu Santo produce. Dice, el Espíritu Santo me convence. ¿De qué? De pecado. Me convence de vivir una vida recta. Me convence de que Satanás está vivo, pero está condenado. No tiene autoridad en mi vida ni en la tuya, a menos que tenga un permiso especial de parte de Dios. ¿Se sabe eso? ¿Lo acepta? ¿Cree que es así? Entonces es cierto, vienen pruebas, sí, viene zarandeo, sí, vienen enfermedades, dificultad económica, luchas de todo tipo. Pero queridos, usted no es cualquiera. Somos hijos de Dios. Y el Señor tiene cuidado de sus hijos. Los tiene como la niña de sus hijos, de sus ojos. Nos tiene esculpido en sus manos. Nos dice nadie, jamás nadie los va a arrebatar de mi propia mano. Entonces, por eso es que aquellos hombres, y en especial el rey, ¿cómo se pueden haber quedado? ¿No? Dice, ¿cómo? Llevamos, la intención era llevar al rey la palabra. Y con la expectativa, bueno, aquí tenemos la solución. Ahora, ¿cómo se pueden haber sentido cuando recibió la palabra? Y la destruyó. Jeremías 36, 29 dice, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella mi nombre ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente en el trono de David. Su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos traeré sobre ellos, sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que le he anunciado y no
escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joaquín, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. O sea, lo que está tratando de decir, Dios no toma las cosas, bueno, pobrecito, habrá tenido una reacción más o menos. No, toma muy en serio las actitudes, nuestras palabras, nuestra manera de vivir, la toma en serio. Porque es un Dios omnipotente, omnipresente, que no cambia, porque usted dice, bueno, mira, Señor, hacemos un arreglito, te voy a servir unos días. No cambia por eso. Por eso es tan importante, queridos, que tomemos una decisión. ¿Qué actitud vamos a tomar de ahora en más? ¿Vamos a ser oidores pasivos? ¿Vamos a ser oidores que sí, nos estremece, estamos asustados por lo que nos dice y nos quedamos con eso? ¿O vamos a ser oidores que de pronto destruyen la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar? Miren, el último pasaje que quiero que leamos es Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, porque quiero que oremos, que el Señor comience a obrar profunda sanidad en nuestra vida, una profunda sanidad sobre nuestras vidas, pero también que pueda estar obrando en aquellos que todavía están, ¿vieron cuando dice el pasaje de Efesios? Pablo dice, algunos están enfermos y otros duermen. Oremos para que cada uno de nosotros fuera llevado por el Espíritu Santo a decir, bueno, esta es palabra para mí. Examínese un poquitito en esta semana. ¿Qué le dijo Dios en forma personal? ¿Qué le habló el Señor? Y si de pronto descubre que ni se acuerda, bueno, dígale, Señor, papá, no supe escucharte. No te tuve en cuenta como debería. Necesitamos un espíritu de arrepentimiento profundo. Porque dice Mateo 7, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como las personas que construyen su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suben las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de rocas. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Bien fundamentado sobre la palabra de Dios. Bien fundamentado. Yo recuerdo que cuando el Señor convirtió mi vida en llevar la palabra de Dios, llevar la Biblia, ir a la iglesia con la Biblia, no sé cuántos mayores se acuerdan, ¿no? Era como un orgullo, ¿o no? ¿Sí? No había mochila, pero de veras es un gozo, ¿no? Hoy, por ejemplo, como tenemos celulares con la Biblia, tenemos las tablets con la Biblia, tenemos infinidad de formas y nadie se da cuenta de que nos congregamos o que somos hijos de Dios.
Y no estoy diciendo que antes éramos mejores que ahora, no, por favor, no. Las mismas debilidades que usted tiene ahora, nosotros las teníamos también. No es que quiero comparar eso. Quiero simplemente decir de que es lindo vivir la palabra de Dios. Es hermoso. Y si antes podían decir, bueno, pero ¿qué dice? ¿Por qué no podemos ir a una confitería a tomar una gaseosa? No, los cristianos no van, ¿no? Así era. ¿Por qué no van al cine? No, porque los evangélicos no van al cine. Y uno decía, bueno, pero que ahora nosotros tengamos respuestas. Si algo no hacemos, sepamos dar respuesta por qué no lo hacemos o por qué sí lo hacemos. Y podamos vivir esa respuesta para que tenga el contenido de autoridad que se merece una palabra que proviene de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, es cierto, quisiéramos que nuestra fe crezca. Va a crecer a través de la palabra de Dios. Quisiéramos tener, miren, algo hermoso. El libro de Primera Juan que estamos estudiando habla de comunión. Pero no la comunión de diciembre, ¿no? Que la mayoría en tradición hace, sino de una relación de amor con Dios y con mi hermano. Y nos lleva a, como que nos aprieta las tuercas, decir, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Tenemos relación amorosa o no? ¿O tenemos relación por ventaja o por conveniencia o porque de esa manera consideran que hay una imagen de cristiano? Y yo alabo al Señor por eso y oro para que nosotros aprendamos a tener relación de amor, de fe, de confianza con el Señor, pero también entre nosotros, unos a otros, y lo hagamos en el temor del Señor. Queridos, yo quiero terminar orando, ¿sí? ¿Se van a acordar las tres cosas? ¿Cómo vamos a escuchar la palabra? ¿En forma pasiva? ¿En forma de susto? ¿En forma de esta palabra, de destruirla? ¿O decir, esto es palabra de Dios para mí? Oramos. Padre, y gracias por esta mañana. Oh Señor, eres tan bueno. Tu misericordia nos alcanza. Y tu amor en esta mañana, manifestando tu espíritu en nuestra vida, hará que tomamos esta actitud. Perdónanos, Señor, por ser oidores pasivos. Perdónanos por destruir tu palabra. Y haz que tu Espíritu Santo sí cause temor para cambios. Cause temor al leer tu palabra para estrechar una relación más profunda contigo y aún con los hermanos. Y aún como iglesia sigamos creyendo que tienes un propósito de compartir con nosotros y a través de nosotros a otros lo que es palabra de Dios. Aleluya. Que tu bendición sea sobre cada uno en esta mañana. Obrando en cada uno, trayendo sanidad en el espíritu, sanidad en el alma, sanidad en la parte física, Padre. Aquellos que en este momento están aquí o nos están viendo, en el nombre de Jesús, yo te clamo que tú obres sanidad, Señor, que tú obres sanidad. No importa lo que están viviendo, lo importante es saber que tú estás usando ese proceso para relacionarnos profundamente contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.